Hola a todos, bienvenidos a Fan del Dividendo. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar sobre cómo construir un portafolio de inversiones en dividendos, específicamente ETFs, en base a nuestro propio horizonte personal de inversión. ¿Listos para aprender a generar ingresos pasivos? Pues vámonos. Imagínate esto, estás en una playa disfrutando del sol y de un buen libro. De repente suena tu celular y es una notificación. Acabas de recibir un pago de dividendos. Suena bien, ¿no? Esto no es un sueño y es posible con una estrategia de inversión en dividendos bien planificada. Pero antes de sumergirnos en los detalles, necesitamos entender un concepto crucial, el horizonte temporal de inversión. Muchos inversionistas novatos cometen el error de buscar las mejores acciones o ETFs que paguen un alto porcentaje de dividendos, pero sin considerar su horizonte temporal de inversión. Para mí es como querer cocinar sin saber cuántas personas van a venir a la cena. No tiene sentido en lo absoluto. Tu horizonte temporal determina qué tipo de inversiones son más adecuadas para ti. No es lo mismo invertir para retirarte en 5 años que para retirarte en 30. Si no consideras esto como una regla de oro, puedes terminar así. Ninguno de nosotros quiere terminar así, ¿no? Y por eso estamos aquí y aprendiendo sobre estrategias de inversión en dividendos. Rápidamente, un pequeño disclaimer antes de comenzar. Recuerden que la información que les presento refleja únicamente mi perspectiva personal y no debe considerarse como asesoramiento financiero profesional. Es muy importante que realices tu propia investigación y tomes decisiones de inversión basadas en un análisis cuidadoso y en base a tus objetivos financieros individuales. Antes de entrar en los portafolios modelo, hoy les traigo 4 portafolios modelo, hablemos un poquito de la regla del 72. Esta regla para mí es muy importante porque nos ayuda a entender cuánto tiempo tardará nuestra inversión en duplicarse. La fórmula es realmente muy sencilla, 72 dividido por el porcentaje de rendimiento anual. Por ejemplo, si tienes un 1% de rendimiento, tu inversión se duplicará en 72 años. No creo que todos tengamos 72 años para esperar y retirarnos. A diferencia de esto, con un 5%, tu inversión se va a duplicar en aproximadamente 14 años. Y si tenemos un rendimiento del 10%, la inversión se duplicará más o menos cada 7 años. Esta regla nos muestra la importancia de considerar nuestro horizonte temporal al momento de invertir y el objetivo de rendimiento de nuestro portafolio de dividendos. Pues listo, ahora vamos a ver 4 portafolios modelo adaptados a diferentes horizontes temporales de inversión. Recuerda que estos son solo ejemplos y la recomendación es ajustarlos según tu tolerancia al riesgo y, obviamente, tu situación personal. El primer portafolio tiene un horizonte de inversión de 0 a 5 años. Este portafolio es ideal si planeas vivir de los dividendos en los próximos 5 años. Tiene un rendimiento inicial más o menos del 5% y está compuesto por los siguientes assets. 25% en SCHD, 25% en DVY, 15% en JEPI, 15% en JEPQ, 15% en DGRO y 5% en Treasury Bonds. Con este portafolio de 6 ETFs, equilibras el ingreso actual con el crecimiento futuro. Es decir, obtienes un ingreso hoy con un rendimiento inicial muy sólido del 5% y a medida que el portafolio crece, también lo hará tu ingreso y el crecimiento de dividendos subsecuente. El segundo portafolio modelo es para aquellos inversionistas que tienen un horizonte de inversión de 5 a 10 años antes de retirarse con su portafolio. Si este es tu horizonte de tiempo, pues obviamente este portafolio podría ser adecuado. Los assets que yo propongo en este tipo de modelo son los siguientes. 25% en VYM,
25% en SCHD, 20% en DGRO, 20% en JEPI y 10% en JEPQ. Aquí vas a tener un rendimiento inicial del 3.5% en dividendos y el portafolio se enfoca más en el crecimiento de capital y dividendos a largo plazo, pero también mantiene un componente de ingresos anuales por arriba del promedio de inflación, y esto también es un punto muy, muy importante. Con este modelo de portafolio aseguras que vas a tener una apreciación de capital similar al Dow Jones y al mismo tiempo recibes dividendos que puedes seguir reinvirtiendo por 10 años y eso obviamente va a acelerar el crecimiento de tu portafolio. Así como comentario, recuerden que más del 40% del retorno total de los stocks en Estados Unidos provienen de dividendos y por eso la importancia de recibir o de invertir en dividendos y cuando recibes ese pago poder reinvertirlos para hacer crecer el portafolio de una manera mucho más acelerada. Bueno, el tercer modelo de portafolio es para aquellos inversionistas que tengan un horizonte de inversión de 10 a 15 años. Si este es el tiempo que tienes en mente, entonces podrías considerar la siguiente distribución en el portafolio. 4 assets, DGRO, 30% de tu capital, SCHD, 30% de tu capital, VYM, 20% de tu capital y VU, 20% de tu capital. Este portafolio está diseñado para un crecimiento sostenido a largo plazo y tiene muchísimo enfoque en la apreciación de capital, pero también con un rendimiento de dividendos inicial de aproximadamente 2.5%, que la verdad no es nada despreciable. Lo interesante es que con este portafolio, al agregar VU, que es un ETF que asemeja los resultados del S&P 500, aseguras que parte de tu portafolio se aprecia en capital conforme crece el mercado, en este caso las compañías que están en el Fortune 500, ¿no? Y teniendo una alocación importante en DGRO, también aseguras que el crecimiento de dividendos año con año sea muy sólido. Aunque el rendimiento inicial es del 2.5%, DGRO tiene un promedio de crecimiento de dividendos del 8% anual. Es decir, el pago de dividendos crece en promedio 8% al año. Multiplícalo por tu tiempo de inversión y dentro de 15 años, pues vas a recibir más del doble de ingresos que cuando empezaste a invertir en este ETF. El cuarto y último portafolio modelo es considerando una línea de inversión de más de 20 años. En este caso, la recomendación es la siguiente. 30% en VTI, 25% en VU, 20% en VGT, 15% en DGRO y 10% en SCHD. Este portafolio se enfoca muchísimo más en la apreciación de capital a largo plazo con un rendimiento inicial de dividendos más bajo, que es menos del 2%. Ahora, aunque el rendimiento no pareciera atractivo inicialmente, recordemos que el horizonte de inversión es muchísimo más largo y aquí el enfoque en crecimiento y apreciación de capital pues toman un papel estelar. Tu foco con este portafolio es 80% en crecimiento de capital y 20% en ingresos fijos. Ahora, la recomendación para todos los portafolios que acabamos de revisar brevemente es activar lo que llamamos Auto DRIP o Dividend Reinvestment Program. Esto hace que los dividendos que recibimos se reinviertan automáticamente y así aceleras el crecimiento de tu portafolio a través del compounded growth, como vimos en el video anterior, y que esa bola de nieve siga rodando y creciendo a lo largo del tiempo. Pues muy bien, seguro la pregunta obvia que tienes en mente es, bueno, ¿y cómo adapto estos portafolios a mi situación personal? Ya que vimos estos 4 ejemplos, vamos a explorar cómo puedes hacer esto, ¿no? Recuerda que no existe un portafolio perfecto para todos, pero sí hay estrategias que puedes utilizar para personalizar tu enfoque. Algunos tips. Número 1. Evalúa tu tolerancia al riesgo. Si eres más conservador, podrías aumentar el porcentaje de ETFs como VYM o SCHD en tu portafolio. Y si estás dispuesto a asumir más riesgo, podrías incrementar la proporción de VGT, por ejemplo. Número 2. Considera tu ingreso actual.
Si necesitas ingresos inmediatos, pues podrías inclinarte más hacia el portafolio número 1, incluso si tu horizonte temporal es más largo. Simplemente ajusta los porcentajes para incluir más ETFs de alto rendimiento como JEPI o JEPQ. Punto número 3. Ajusta según tu edad. Una regla general es restar tu edad a 110 para obtener el porcentaje de tu portafolio que debería estar en acciones de crecimiento. Por ejemplo, si tienes 30 años, podrías tener hasta un 80% en ETFs de crecimiento como VTI, VU o SPYG. Número 4. Diversifica geográficamente. Algo importante es el considerar agregar ETFs internacionales, como por ejemplo VEXUS o VYMI, para obtener exposición global. Es importante tener exposición global para no tener todos los huevos en una canasta en los stocks de Estados Unidos. Podrías asignar entre un 20 y un 40% de tu portafolio a inversiones internacionales. Esa es como la recomendación en general. Punto número 5. Reequilibra periódicamente. Planea el reequilibrar tu portafolio al menos una vez al año, Hay inversionistas que lo hacen cada 3 meses o cada 6 meses y esto ayuda a mantener tus asignaciones conforme al objetivo que te planteaste. Si tienes un asset que creció mucho, considera bajar el porcentaje de ese asset porque obviamente el porcentaje ya no es el mismo que tenías inicialmente y viceversa. Si tienes un asset que se ha depreciado, podrías considerar aumentar la exposición a ese asset que ha bajado el porcentaje de asignación. Hablaremos de cómo reequilibrar tu portafolio en próximos videos para que sepas exactamente cuáles son las reglas que se recomiendan para ese reequilibrio de portafolio. Y punto número 6, que es también sumamente importante en mi particular punto de vista, es que consideres tu situación fiscal. Si estás en un carril impositivo alto, podrías favorecer ETFs con crecimiento de dividendos como DGRO sobre otros que tienen altos rendimientos actuales. La situación fiscal en cada país es diferente, así que es muy importante que te asegures que entiendes las implicaciones para tu ingreso y para tu portafolio. Realmente, la clave está en adaptar tu estrategia a tu horizonte de inversión temporal. Y yo lo llamo temporal porque las situaciones y las necesidades cambian. Ajusta en base a tu propia situación, no a la situación de otros o a las recomendaciones de amigos, etc. Tu situación es única. No se trata solo de buscar el mayor rendimiento en dividendos, sino de encontrar ese equilibrio adecuado entre ingresos actuales y crecimiento futuro, dependiendo de tu línea de tiempo. Antes de terminar, quiero compartir un consejo personal. Invierte en ti mismo. No tengas miedo de hacer cambios a medida que aprendes más o a medida que cambia tu situación personal. La información es poder, amigos, y mientras más aprendas y te eduques en el tema, mayores serán las probabilidades de éxito y tu futuro podría verse más o menos así. I just had some spare time. Okay. Just, gotta count my money. ¿Qué te parece? Nada mal, ¿no? ¿Crees que podrías aplicar alguna de estas estrategias a tu portafolio? Déjame saber en los comentarios cómo planeas adaptar estos ejemplos a tu situación personal. Si te gusta el contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. En el próximo video analizaremos los holdings de cada uno de los ETFs que presenté en los portafolios modelo. Compararemos cada uno y hablaremos del performance histórico, tanto en apreciación de capital como en crecimiento en el pago de dividendos. Con esto vas a tener muchísimas más herramientas para tomar decisiones informadas y poder alcanzar esa libertad financiera que tanto añoras. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.